Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. En muchos de mis vídeos he hablado sobre la posibilidad de que exista una agenda con la cual se pretenda dominar el mundo. Lo cierto es que no tenemos pruebas de la existencia de esa agenda, no la hemos visto. No tenemos pruebas de que alguien haya escrito tal agenda, no conocemos al redactor. Pero de lo que tenemos pruebas es que efectivamente existe un plan de control mundial. Ese plan pasa única y exclusivamente por controlar todo el mundo y por ende a nosotros. No penséis que es un plan de liberación, es un plan de esclavitud, un plan con el cual pretenden hacer de todos nosotros seres esclavos felices. Muchos de vosotros os preguntaréis cómo podemos ser esclavos felices, pero si tú no eres consciente de tu esclavitud y te enseñan a vivir en un modelo de opresión que se considera normal, ese entorno, con el tiempo, lo considerarás el adecuado y tal vez el único posible. El vídeo de hoy se titula El siguiente objetivo: Pakistán. Como sabéis, parece ser que esa agenda de la que no tenemos pruebas comenzó hace ya bastante tiempo un plan de dominación de todo lo que era Oriente Medio. Ese plan comenzó por Irak, para después comenzó por Afganistán, para pasar después a Irak. En ambos sitios se utilizó material bélico directo. Los países fueron tomados, literalmente. Unos con unas excusas peregrinas, hablando sobre armas químicas o armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, y en otros justificando la posibilidad de que existiese allí un líder talibán que efectuó los atentados de las Torres Gemelas. Un líder talibán que ni siquiera, dentro de los archivos del FBI, fue considerado como autor o coautor de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta estrategia de desestabilización pasó a convertirse en lo que se denominó la Primavera Árabe. Se le dio un nombre bonito, un eufemismo interesante con el cual la gente que escuchase en los medios de comunicación esta idea les quedase algo así como una especie de neorrevolución social con la cual se liberaban los pueblos. Nada más lejos de la realidad, ya que aquellos países en los que existía un problema, después de esa llamada Primavera Árabe, el problema se hizo gigantesco, inmenso. Esto le ocurrió a varios países, como sabéis, entre otros muchos que podemos hablar. Podemos hablar de países como, por ejemplo, Túnez, Egipto, Libia y, por supuesto, Siria, aunque parece ser que no han podido debido a esa base que tienen los rusos en un importante puerto del Mediterráneo. Esta estrategia de desestabilización ha pasado a los países del antiguo bloque de la Unión Soviética y, por supuesto, a las actuales repúblicas. Por ejemplo, Ucrania ha sido históricamente un líder de la antigua Rusia. Ha habido un plan de desestabilización perfectamente orquestado y financiado por parte de Occidente para eliminar y destruir que Ucrania siguiese manteniendo esos importantes lazos con Rusia. Rusia tiene grandes intereses en seguirlos. Incluso llegó a rebajar notablemente el precio del gas, algo que en la actualidad pues ya es historia. Los ucranianos tienen que pagar el gas a un precio desorbitado. Afortunadamente, y digo afortunadamente, parece ser que la región de Crimea, una zona en conflicto importantísima, debido a que en aquel lugar se asentaba una de las importantes bases navales con las cuales se tenía acceso al mar Mediterráneo por parte de los rusos. Los rusos eran conscientes del poder geoestratégico, y los rusos y los chinos son conscientes de cuál es este plan orquestado y esta agenda que va uno detrás de otro país y así sucesivamente. Por poneros un ejemplo, en la actual Polonia, que era un antiguo país del eje soviético, en la actual Polonia se está instalando lo que se denomina el paraguas de misiles. Este paraguas de misiles no es más que un sistema defensivo, ofensivo-defensivo,
montado por parte de la OTAN para evitar que en caso de conflicto la respuesta sea inmediata, por supuesto, contra Rusia. Aunque sabemos que los medios de comunicación dicen que es para defenderse de un posible ataque islamista, con misiles, imaginaos. España hizo lo propio con la base de Rota. Os puedo asegurar que fue una auténtica insensatez permitir que España pues incorporase algunos navíos con capacidad defensiva de misiles de ese llamado paraguas defensivo dentro de nuestra base, o dentro de esta base, dentro de España. ¿Por qué es peligroso? Pues algo tan sencillo como que hemos pasado a formar parte de objetivos estratégicos en la última reconfiguración que hubo de esos objetivos por parte de las armas nucleares de la actual Rusia. Y esto lo dijo el anterior presidente de Rusia, lo dijo claramente. Somos objetivo de misiles balísticos intercontinentales rusos. Este peligroso juego al que nos hemos metido llegó en un momento de locura de España a comprar misiles crucero a los norteamericanos, unos misiles crucero que tenían una curiosísima cláusula. Yo os lo voy a contar porque esto quedó, parece ser, en el tintero. Esa cláusula era la siguiente. España compró una importante partida de misiles crucero que podían ser utilizados única y exclusivamente si Estados Unidos daba su permiso. Imaginaos que os vais a comprar un paraguas y el paragüero os dice, vosotros podéis utilizar este paraguas única y exclusivamente cuando yo os dé permiso. Es absurdo, ¿no? Pues esto que parece absurdo lo ha hecho el Estado español. El enemigo contra el que nos tenemos que enfrentar tiene que ser aliado de nuestros aliados forzosos. Pero vamos a centrarnos en la agenda, lo que viene después. Hemos dicho que el siguiente paso era Pakistán. Lo hemos dicho al principio del vídeo. ¿Por qué Pakistán? Pakistán tiene una guerra que los medios de comunicación no se están contando y llevan 10 años en conflicto. Es una guerra que hay entre Afganistán y Pakistán, pero no penséis que son los afganos los que están luchando, no. Son drones norteamericanos que se están mandando a una zona situada al norte de Pakistán, con la cual están haciendo están ejecutando acciones ofensivas contra esa zona. Y en muchas ocasiones, por supuesto, contra la población civil. A las cifras me remito. En la actualidad, y después de 10 años, ha habido 380 ataques, más de 380 ataques, con un balance final de 3.500 muertos. Se dice que la cifra es aún mayor. Esos 3.500 muertos, la cifra incorpora a 200 niños, que por supuesto nada tenían que ver en ese conflicto. Como vemos, esa doble moralidad que parecen tener algunos y mostrarnos en las películas con ese acto de honor, parece ser que en la realidad no existe. Esto es totalmente distinto. De hecho, tantos son los ataques a la población civil que en algunas ocasiones han llegado a colocar extensas lonas, grandes lonas, con la imagen de niños, para que aquellos pilotos de drones, cuando viesen esas efigies de los niños, intentasen compadecerse de, por supuesto, la población que allí se encontraba. No sabemos el perfil psicológico que se encuentra de aquel tipo que pilota un drone, pero suponemos que tiene que haber pasado una serie de test bastante duros. Quizás este tipo de cuestiones no le haga sentirse, digamos que, culpable por lo que está haciendo. Vamos a continuar con todo lo que está sucediendo. ¿Y por qué decimos que Pakistán es el siguiente paso? Veréis. Ha habido recientemente un ganador del premio Pulitzer, una ganadora, que ha hablado para ABC News y ha dicho, es una persona que trabaja para el New York Times, recordemos que el New York Times es un periódico que parece que tiene una bola mágica y de vez en cuando dice cosas se convierten en realidad, estuviesen o supiesen o tuviesen acceso a una especie de información privilegiada de lo que en esa agenda de la que hemos hablado está escrito. Pues lo que dijeron fue lo siguiente. Dijeron, ¿qué pasaría si los Estados Unidos han estado liberando una guerra equivocada contra el enemigo equivocado durante los últimos 13 años en Afganistán? Eso dijeron. Y añadieron lo siguiente, que no es Afganistán sino Pakistán el verdadero enemigo de los Estados Unidos. Con estas palabras.
Adicionalmente hubo un exagente de la CIA que no hace demasiado tiempo, un tal Bruce Rayler, que en el documental Secret Pakistan afirmaba lo mismo, exactamente lo mismo. Parece ser que las pruebas nos indican hacia ese punto. Decía: probablemente no hay peor pesadilla para Estados Unidos, para Europa, para el mundo del siglo XXI que Pakistán estuviese fuera de control bajo la influencia de fuerzas islamistas extremistas armadas con armas nucleares. Eso es lo que dijo este exagente de la CIA, Bruce Rayler. Se da la circunstancia de que Afganistán, recordáis el Afganistán de Bin Laden, donde estaban los talibanes y donde España mandó allí sus tropas, no sabemos muy bien a qué. Se da la circunstancia de que Afganistán tiene una historia de miles de años de guerra. Esta gente lleva en guerra toda la vida. Pero no ha sido para conquistar Afganistán, sino ha sido para conquistar objetivos mayores. Es como que Afganistán fuese una especie de crucero de paso y todos aquellos grandes imperios que han intentado pasar por ahí han tenido que tomar Afganistán. Por poneros un ejemplo, objetivos mayores, pues como por ejemplo Irán, como por ejemplo Pakistán o como por ejemplo China, han tenido que pasar por Afganistán para poder tomar estas grandes naciones. Adicionalmente, estos drones, como ya he dicho antes, llevan 10 años atacando y de manera lenta y desgastada en la frontera afgana están ejecutando estas operaciones que son realmente operaciones de guerra. Y os diré un dato curioso. ¿A qué no sabéis desde qué isla se están controlando esos drones que están atacando a Afganistán, Pakistán? Exacto, la isla de Diego García. Esa isla que ningún medio de comunicación dice y sin embargo desde el mundo underground, donde seguimos todo este tipo de informaciones y concretamente al famoso avión de Malasia, el MH370, se supone o se piensa que quizás se encuentre en aquella isla, una importante base militar norteamericana. Hay cosas adicionales. Por ejemplo, os podéis preguntar, bueno, ¿y por qué están ahí atacando aquella zona? Pues todo tiene su porqué, porque es que esta gente no mueve un palo si no hay 5, 6 o 7 causas que justifiquen ese movimiento. Por ejemplo, se tiene previsto crear un enorme gasoducto entre Irán, India y Turkmenistán, así como un famoso puerto chino que se prevé construir también por uno de estos países. Se ha pospuesto debido a estos continuos ataques de los drones. Es que la zona está en conflicto y no se puede construir el oleoducto. Saben perfectamente que esta guerra les favorece geoeconómicamente y geoestratégicamente. El mantener ahí los drones impiden directamente el desarrollo económico de China, como está sucediendo. No pueden suministrar gas a las zonas donde los chinos quisieran. Dicen que hasta la última de las briznas de hierba no crece sin el conocimiento de Yahvé. Eso es lo que algunos dicen. Pues de igual modo, la oligarquía mundial emprende planes de este tipo y ejecuta jugadas con múltiples objetivos simultáneos. No penséis que esta gente obedece o trabaja al azar. No, cada vez que se mueve sabe perfectamente que este paso conduce al otro y el otro al siguiente, y el final de esta agenda, la última de esas hojas, el objetivo que existe es tú, yo y todos nosotros. En la zona de Pakistán ya se empieza a hablar de un grupo insurgente, como han aparecido pues en otros sitios. Sabéis que en Libia hubo el Ejército Libre o el Ejército de Liberación. En Siria ha habido algo parecido, que en realidad son mercenarios. Pues ya en Pakistán se está creando una especie de grupo insurgente de la zona del Baluchistán. Me parece que es aproximadamente, es así como se llama, esa zona situada al norte que está en conflicto constante, debido a la presión y los continuos ataques. Desde luego lo que nos permite ver es que hay un excelente caldo de cultivo para el siguiente paso del nuevo orden mundial. Y es que este nuevo orden mundial utiliza esta estrategia. Veréis, ellos piensan así. Ellos dicen, si nosotros no lo hacemos, será el enemigo el que lo haga. Y es por ello que se anticipan a las jugadas. Ellos tienen una especie de patología constante pensando que van a ser agredidos y atacados. Y la mejor forma de defenderse frente a esa agresión y ese ataque es dar el primer paso. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Ya veremos en los próximos meses cómo en los medios de comunicación se empieza a hablar de Pakistán. Ya lo veréis. Lo dicho, y sin más desde mundodesconocido.es, nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.